Hola, mi nombre es Sara Rodríguez, estudio Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a continuación hablaremos sobre qué es la cultura política. Pero, ¿qué es la cultura política? Antes de definir el concepto de cultura política, debemos de tener en claro algunos conceptos como la identidad, la cultura y la política. ¿Qué es la identidad? Es lo que define cada sujeto como un individuo que se desarrolla gracias a un entorno cultural. Es el resultado de las sumas de los materiales culturales en una forma individual y específica. La identidad y la cultura se relacionan de manera simbiótica. Así lo expresa Gilberto Jiménez en su escrito La cultura como identidad y la identidad como cultura. La identidad no es más que el lado subjetivo de la cultura. La cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación. ¿Qué es cultura? Según encuestas realizadas, estas son las definiciones de cultura más frecuentes. La cultura es la expresión de hábitos o conceptos ideológicos. Es el desarrollo de las facultades intelectuales. Es el conjunto de costumbres o valores que identifican a una región o a un país. Podemos afirmar que la cultura es la recopilación de los acontecimientos adquiridos por el individuo a través de la historia. A continuación, algunas definiciones de cultura. Este filósofo consideró la cultura como fenómeno distintivo de los seres humanos, como un conjunto de conocimientos y de saberes. En 1817, Edward Taylor dio a conocer una de las definiciones más aceptadas que se basa en caracterizar la vida de una sociedad o de una población. Para él, la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirido por el hombre. Según el autor del escrito Cultura como Identidad y la Identidad como Cultura, Gilberto Jiménez, la cultura es el paso de ser modelos de los comportamientos a pautas de significados, que de igual forma está relacionado con la dimensión analítica de los comportamientos. El autor cita a Max Weber, donde expresa que la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro del cual hemos quedado atrapados. ¿Qué es política? Según la encuesta realizada, estas son las definiciones de algunas personas. La política es el ejercicio de expresar la ideología o conceptos ideológicos con respecto al Estado o a la administración pública. La política es la capacidad de un grupo de personas para ejercer la administración pública. La política es una forma ideológica que centra el poder en un grupo de personas. La revista Portafolio expresó en una publicación que la política es un tipo de liderazgo social que se encarga de crear un ambiente de convivencia entre las corrientes ideológicas. Pero para el filósofo y político Max Weber, la política se define como una lucha de poder. Álvaro Díaz Gómez menciona en su escrito que la política hace referencia a los mecanismos y a las formas mediante las cuales se establece el orden, se garantiza la existencia humana que siempre se presenta en condiciones conflictivas. Podemos concluir que la política es un instrumento de orden social con el fin de administrar los recursos y mejorar la calidad de vida humana. Pero, ¿qué es la cultura política? Según la encuesta realizada, estos son los conceptos más populares. La cultura política es la manifestación pública de los conceptos y de las teorías filosóficas y culturales. Es la expresión de un pueblo respecto a la elección del ejercicio de administración de un candidato para que gobierne un país. Es la calidad de la democracia, enfoque y evaluación de política en entorno cultural. Según el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Fabio López de la Roche, la cultura política en Colombia se enfoca en tres aspectos:
la religiosidad, el sistema educativo y la intolerancia ideológica. En el artículo Cultura política, los conceptos fundamentales, se dice que la cultura política se refiere a los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político. La socióloga mexicana define la cultura como la forma en la que la relación procesa los conceptos y las percepciones con respecto al entorno político. En conclusión, la política es una forma de mentalidad que se ve influenciada por diferentes aspectos culturales que afectan el proceso y el sistema político. Pero, ¿cómo se ve reflejada la cultura política en el entorno? Según las encuestas, la cultura política se ve reflejada de la siguiente manera. Dicen que se ve reflejada en todas las áreas, porque si el administrador es honesto, la región prospera, pero si es corrupto, llega la pobreza a la región. Afecta el ejercicio de la administración pública e influye en los valores democráticos del país, para que así la gente viva de una democracia de alta calidad. Francisco Rojas Aravena, autor del escrito El nuevo mapa político latinoamericano, considera que la cultura política ha influenciado directamente la situación política de América Latina. Se caracteriza por la debilidad, la erosión de las democracias y la dificultad para superar problemas como la pobreza, la inequidad y el aumento de violencia, lo que dificulta la labor gubernamental y la posibilidad de generar condiciones para ejercer los derechos ciudadanos en el área política, económica y social, lo cual produce un mayor desapego ciudadano hacia las instituciones democráticas. En conclusión, en este caso, Colombia atraviesa por un círculo vicioso, donde nos encontramos con la inconformidad del pueblo, que está cansado de los malos dirigentes y de la corrupción de los gobernantes. De mismo modo, los gobernantes se escudan en la democracia, expresando que es el pueblo quien se encarga de elegir a sus representantes, aunque estos sean elegidos no por méritos ni conciencia, sino por conveniencias. Por años, la democracia ha fallado, pero no debido a su estructura, más bien debido a la calidad de candidatos que se han postulado, que para el infortunio del pueblo resultan ser en su mayoría dirigentes corruptos, mal preparados o incapaces de suplir las necesidades de su comunidad, ya que no representan al pueblo, sino que representan sus propios intereses. Para mejorar la situación actual en la que nos encontramos, debemos de crear conciencia en los diferentes entornos sociales en los cuales nos desarrollamos, con el fin de construir un mejor país. Created using Powtoon.